Libro de Jeremías 9:23. Cuando lo tengamos, hacemos reverencia a la palabra. Amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a hacer una oración, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra, alabanza y adoración, Rey de reyes y Señor de señores. En esta hora, Señor, aquí estamos para disertar tu palabra, mi Dios amado, pidiéndote, Señor, que pase carbón encendido en mis labios. Habla, habla, habla a los corazones, Señor, y que haga el efecto que tú tienes, Padre de la gloria, predestinado para nosotros y para lo que van a escuchar. Reprende lo que se quiera poner contra ella, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y le brindamos un aplauso al Señor. Amén. Dios usa al profeta Jeremías para hablarle a la tribu de Judá en este capítulo. Ya sabemos de que el pueblo de Israel se había desviado a la idolatría, a la desobediencia, al pecado, y eso le trajo una consecuencia, la cual fue juicio de Dios. Estando próximo para el exilio babilónico de la nación de Babilonia, que se los llevara exiliado, Dios usa a Jeremías para recordarle a ellos esto. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Esa palabra alabar en algunas traducciones dice no se gloríe. Quiere decir que no se jacten. ¿Por qué? Porque recordemos que Israel pasaba por ciertos momentos, ciertas etapas, donde ellos militarmente, económicamente, socialmente, ellos estaban bastante estables. Y a pesar de que ellos se mofaban de ser de tener descendencia de Abraham, y ellos confiaban mucho tanto a nivel militar en el rey que los estaba gobernando como en sus dioses, y Dios le decía a ellos: no se alabe el sabio en su sabiduría. Una persona sabia es una persona inteligente. Si nosotros, hablando secularmente, si nosotros llevamos eso a estos tiempos, ahorita hay personas que tienen un nivel intelectual bastante sorprendente, bastante alto. Hay personas que son muy inteligentes. Podemos ver cómo el ser humano ha creado armas, cómo se ha ido aumentando la ciencia, sabiendo que ya Dios lo había dicho en Daniel. Y pare de contar cantidades de cosas que hace el ser humano con la inteligencia que Dios le ha permitido. Porque así como la inteligencia, la sabiduría y la riqueza son permitidas por Dios. El detalle es que el Señor le decía a ellos que no se jactaran en eso. La enseñanza de esta mañana tiene por título: es tiempo de conocer a Dios. Podemos ver cómo los gobernantes del mundo ahorita, de muchas naciones, tienen los mejores ejércitos, pueden tener cantidades de armas, pueden tener mucha tecnología. Mira cómo ha avanzado la IA, cómo ha avanzado la ciencia. Sin embargo, ninguno de ellos conocen a Dios. Tienen una sabiduría humana, pero no tienen una sabiduría celestial. El hombre que tuvo la mayor sabiduría terrenalmente, aparte de Cristo, fue Salomón, al que Dios les plació dársela. Sin embargo, podemos ver en este tiempo todo lo que está aconteciendo. Hoy en día nos podemos comunicar a millones de kilómetros a gran distancia con un aparatico. Eso es parte de la inteligencia que Dios le ha permitido al ser humano. Pero el ser humano puede hacer lo que haga, pero si no conoce a Dios, no tiene nada, absolutamente nada. Y así somos cada uno de nosotros. Nosotros podemos tener mucha inteligencia a la hora de hablar. Podemos tener mucha inteligencia a la hora de estar en un lugar, de realizar algún trabajo. Pero si nosotros no conocemos a Dios, no tenemos nada. La pregunta en esta mañana es: ¿conocemos nosotros a Dios? ¿Qué es conocer a Dios? ¿Alguna vez se ha hecho usted esa pregunta? Le dice: ni en su valentía se alabe el valiente. Una persona valiente, en el idioma hebreo donde se escribió este libro, el hebreo antiguo, significa un guerrero, una persona con mucha fuerza, una persona
que no demuestra temor, que sale adelante independientemente de cuál sea la situación. Dentro de los países con mayor ejército a nivel mundial, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Corea, tenemos a Israel, tenemos a muchos países sofisticados a nivel de guerra. Pero de eso nada les sirve si no conocen a Dios. La fuerza del ser humano es limitada, pero la fuerza de Dios es inexplicable e incomparable. Dice, ni el rico se alabe en su riqueza. Dios le da riqueza a quien Él le plazca para que la utilicen. Sin embargo, podemos tener mucho dinero, pero si no conocemos a Dios, no tenemos nada. Ahora viene lo que Dios le dice a ellos. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. ¿Qué es entender a Dios? ¿Usted cree que realmente nosotros podemos entender a Dios? ¿Qué es entender a Dios? Entender en el idioma hebreo significa discernir y tomar en cuenta, prestar atención. ¿Será que nosotros realmente podemos entender a Dios? Y luego sigue y le dice, y conocerme. Este término conocer significa intimidad y relación profunda. Eso es conocer a Dios. Prestar atención, entendiéndole, y conocerlo es tener una intimidad con Él. Hay varios tipos de términos de conocer. Está el conocer de relación sexual que te habla la Biblia, pero en este término que te está hablando aquí es de una intimidad, de una relación. Vuelvo y pregunto en esta mañana, ¿será que realmente nosotros conocemos a Dios? ¿Podemos decir que tenemos una intimidad, una relación tan profunda con Dios? El término conocer también significa experiencia directa. ¿Por qué? Porque el que conoce a Dios se encuentra con Dios. Y el que se encuentra con Dios tiene una experiencia con Dios. Y en esa experiencia no somos iguales. Tiene que haber un cambio. Dice alguien que el que anda con Dios se le pega lo de Dios. Es como cuando nosotros secularmente andamos con una persona que dice grosería, grosería, grosería. En algún momento la persona va a terminar comportándose de esa misma manera. Porque es así. Yo siempre he dicho que el que anda con lobo aprende a aullar. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo dice. Nos corrompemos. Entonces, conocer a Dios es tener una relación íntima con Dios. ¿Será que realmente estamos conociendo a Dios, iglesia del Señor? Cuando el Señor trataba esto conmigo, yo decía, Señor, es verdad, nos falta conocerte. Conocer a Dios no tiene nada que ver con congregarse. Conocer a Dios no tiene que ver con cargos. No tiene que ver con ningún tipo de responsabilidad o obra que hagamos para Dios. Conocer a Dios nos lleva a una relación tan íntima y tan profunda que como yo le conozco, yo sé lo que a Él le gusta. Yo sé lo que no le gusta. ¿Cómo conoce usted a alguien? Cuando pasa tiempo con esa persona, ¿verdad que sí? Las parejas, los novios o los que están próximos a casarse, para conocerse o por lo menos tener una idea con quién te vas a lanzar al agua o al fuego, usted tiene que primero pasar un periodo de amistad, lo va conociendo, no le gusta esto, no le gusta aquello, y así va pasando el tiempo, ¿verdad que sí? Así es con Dios. A Dios lo podemos conocer a través de su palabra, pues su Hijo nos reveló quién era Dios. Sin embargo, es necesario que pasemos tiempo con Él a solas, que aprendemos a escucharlo. Y usted me dirá, pero es que yo conozco a Dios, ¿y por qué cuando nos pasa algo le preguntas por qué? Si conoces a Dios y si yo conozco a Dios, cuando sucede algo, yo sé que Él está al control. Y no voy a preguntarle un porqué de una manera, de repente, de no entender qué está pasando. Señor, pero ¿por qué? Si yo esto, si yo aquello. Porque a veces le preguntamos de manera desesperada a Dios los por qué. Cuando yo conozco al que yo le sirvo, yo sé que Él está al control. Yo sé que Él no me va a dejar sola y yo sé que en su momento Él me va a dar la respuesta del porqué de lo que está sucediendo si a Él le place. Porque si yo le conozco y tengo una intimidad con Él, yo sé que en esa relación, en esa intimidad que yo tengo con Él, yo camino como a Él le agrada. Y como yo camino como a Él le agrada, yo sé que en su momento, si a Él le place, Él me va a responder. Y si no me responde, Él me va a auxiliar. Tenemos el caso de Job. Mira las características que Dios le dio a Job. Y en el 42, ¿qué le dicen? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Dios permite muchas veces cosas en nuestra vida para que entendamos que no le conocemos. Para que entendamos que necesitamos conocer a Dios. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, Iglesia del Señor, donde se pueden presentar tantas cosas, donde están sucediendo tantas cosas a nivel mundial y espiritualmente, que si no conocemos a Dios, terminamos oyendo esas voces y desviándonos del propósito de Dios. Terminamos desviándonos del llamado que el Señor nos hizo. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que aprendamos a conocerle y a entenderle. Y les dije que entender significaba prestar atención y conocerle una relación íntima. Es como cuando usted está hablando con alguien, usted le mira la cara, usted está atento a lo que la persona le está diciendo, ¿cierto? Pero si usted no le presta atención, al rato le pregunta, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Porque no le estaba prestando atención. Y Dios quiere que le prestemos atención. Para que podamos poder tener con el Señor una relación, una intimidad, tenemos que prestar atención. ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo quiere que lo haga? ¿Qué quiere Dios para mi vida? Conocer a Dios es más que entrar por esa puerta, escuchar las alabanzas, meterse en un círculo de oración. Es más que eso, Iglesia del Señor. Le decía yo a alguien ayer, de todas las religiones o las creencias a nivel mundial, todas tienen un Dios. Pero las que profesan a Cristo y las que profesan a Dios, podemos nombrar a los mormones, podemos nombrar a los testiguín, los solo Jesús, los mismos que nos denominan los evangélicos, los creyentes. Todos hablan de Dios, pero no todos le conocen. No todos les conocen. Y cuando yo analizaba esto, yo decía, Dios mío, qué tremendo, ¿es verdad? Mira el caso de Job, todas las características que Job tenía, y al final del proceso, cuando Dios le habla, reconoce, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos se ven. ¿Sabes qué, Señor? Yo sabía que tú existías. Me guardé para ti, me cuidé para ti, pero aún así no te conocía. De que en medio de tu soberanía pudiste permitir esta situación en mi vida, pero que tú nunca me dejaste. Y Job no pecó, pero al final se dio cuenta que conocer a Dios era más allá que hacer un sacrificio. Era más allá que solamente guardar, no es más allá. Conocer a Dios es saber que no solamente es amor, también es fuego consumidor. Porque todos hablan de la parte bonita de Dios. Dios es amor, es amor, es amor, es amor. Pero también es fuego que consume. Porque no le prestamos la suficiente atención. Porque no nos enfocamos en verdaderamente conocerle. Es para reflexionar, Iglesia del Señor. La mayoría de los que estamos aquí sentados no conocemos a Dios. Y en medio del proceso es que la persona se da cuenta si conoce a Dios, como le pasó a Job y como le ha pasado a cantidades de siervos de Dios que nos habla la Biblia. Porque los apóstoles, a pesar de todo, ellos se mantuvieron porque ellos conocían a Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 8:3? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. También dice el Señor en su palabra, que los que le aman guardo su palabra, ¿verdad que sí? Si yo amo a Dios, voy a ser conocida por Él. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener una intimidad con Dios, voy a tener una relación con Dios tan profunda que nada me va a mover. El que tiene conocimiento de Dios, el que conoce a Dios, nada lo mueve. Es ahí que he entendido que el que se va de los pies de Cristo es porque nunca conoció a Dios. Solamente oía de Dios, porque una cosa es escuchar de Dios, una cosa es oír de Dios, oír de su palabra, que conocer a Dios. Y decía, y yo buscaba y hablaba con una persona, y yo le decía que hay tres formas de conocer a Dios. Pueden haber muchas, pero yo saqué tres formas. La manera superficial, la manera práctica y la manera espiritual. La pregunta es, ¿en cuál de las tres estamos nosotros? ¿En cuál de las tres se encuentra la iglesia? ¿Por qué hay tanto desastre dentro del pueblo de Dios? Porque su iglesia no conoce a Dios. Y como no conoce a su Dios, el Señor mismo lo dijo en Oseas. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Que dicen la mayoría que le faltó conocimiento de las Escrituras, pero el primer conocimiento que le faltó fue conocer al Dios que lo sacó de Egipto. Conocer al Dios que ellos le servían. Conocer que ese era un Dios celoso, que los había apartado como nación santa, que los quería que se guardaran para Él.
Y lo que está haciendo el debacle en la iglesia del Señor es que no conocen a su Dios. No conocen a Dios. Por eso pecan y pecan y pecan y pecan y pecan, porque no conocen al Dios que les sirven. Cuando medio les sucede algo, se van atrás porque no conocen al Dios que profesan. Es por eso. A muchos de nosotros nos falta conocer más a Dios. La mayoría tenemos información. ¿Quién no sabe que Cristo viene? ¿Quién no sabe que habla de un arrebatamiento? ¿Quién no sabe que viene una gran tribulación? Pero ¿conocen a Dios? Por eso le dije hace rato, ¿cuántas personas profesan a Dios? Los mormones, el otro, pero ¿conocen a Dios? Conocer a Dios no es hablar en lenguas. Conocer a Dios no es que Dios te use profetizando, no. Somos instrumentos de Dios. A Él le place, porque está escrito, que Él daría su espíritu a los que se lo pidieran. Pero eso no es conocer a Dios. Y yo cuando meditaba en esto decía, Dios mío, qué tremendo es todo esto, Señor. Y muchas veces vamos a la iglesia, muchas veces estamos en cualquier lugar y nosotros creemos que te conocemos. Pero cuando viene la adversidad nos damos cuenta, no he conocido a Dios. Porque si yo conozco a Dios, yo no voy a hacer lo que a mi Dios no le agrada. No reniego de Él cuando viene la situación. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, pero por qué? Señor, pero ¿hasta cuándo? Pero si he hecho algo malo, Job en pocas palabras le decía que si él había pecado, le mostrara su pecado. Y así a veces somos nosotros. Quizás muchas veces no estamos en pecado, pero a Dios le place permitir la situación. Y en vez de decir gracias, Señor, ayúdame, gracias, no entiendo, ayúdame, empezamos a bombardear a Dios con preguntas y empezar a analizar y a dar vuelta por aquí, a dar vuelta por allá y cuando venimos a ver, nos damos cuenta que no conocemos a Dios. Y quizás alguien dirá, pero es que es imposible conocer a Dios. Sí es posible. Sí es posible conocer lo que Él nos permita conocer. Él nos permite conocer a través de su palabra. Y lo que Él nos permite conocer, nos lo permitió conocer a través de su Hijo. Y nos dejó su Espíritu Santo para que nos guiara. Entonces sí es posible conocer al Dios que le servimos. No hay excusa. No hay excusa para no ahondar, para no investigar, para no indagar en nuestra intimidad al Dios que le servimos. No hay excusa, iglesia del Señor. Y yo le decía, Señor, qué tremendo todo esto. Sí, muchos me alaban, muchos me dan gloria, muchos dan recitales en los púlpitos y no me conocen. No me conocen. Solo hablan de la información que tienen, las que reciben de aquí, pero no tienen una relación conmigo. No tienen una intimidad conmigo. No tienen una entrega conmigo. Por eso uno dice, pero mira a fulano, mira al otro, guay, ¿qué le pasó? Porque esa persona se apartó, predicadores de renombre, porque no conocían a Dios. Hablaban de Él, pero no le conocían. Porque si conoce a Dios, Él sabe que hay un Dios que perdona. La Biblia dice, 7 veces cae el justo, no el sinvergüenza, el justo. Y 7 veces Dios lo levantará. ¿Qué me está diciendo? Que hay posibilidades de que el justo tropiece. Pero como Dios sabe que en su deseo, en su corazón, Él anhela levantarse, Él anhela hacer las cosas agradables a Dios, pero falló, Dios lo levanta. No es igual el justo que el sinvergüenza. Entonces, ese versículo lo han sacado muchos de contexto y creen que todo el que peca, Dios lo va a levantar. No. El justo, una persona que ande recta ante los ojos de Dios. Y por eso que oye falló, porque no somos infalibles, Dios lo levanta. Pero ¿a quién levanta? Al que lo conoce. Como Él no le conoció, el enemigo le dijo todo lo que le dijo, y Él se lo creyó. Y también está la parte que el pastor dice. Porque Dios es el que conoce el porqué y el trasfondo de esa caída. Si fue un tropezón o era algo que ya venía practicándose. Y si es algo que viene practicándose, pasa lo que dice el pastor. Dios los entrega a mente reprobada para que no vuelvan nuevamente al conocimiento de la palabra. Es tremendo, pero nosotros que estamos aquí, que Dios nos está hablando, que Él quiere que le conozcamos, vamos a empezar a indagar sobre eso. Allí sentado en donde usted está, sea sincero con Dios y analice si usted puede decir, Señor, yo te conozco. Realmente, Dios, yo te conozco. Vamos a darle un ejemplo bíblico que está en Juan 14, 8 y 10, para que ustedes se den cuenta que no se trata de venir a la iglesia solamente, sino que va más allá. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Un discípulo del Señor, caminando con Dios, viendo los milagros, y aún no había entendido con quién estaba caminando él. Y así vemos mucho dentro de la iglesia. Hemos visto milagros, aún a muchos de nosotros Dios en algún momento nos ha sanado. Hemos visto maravillas, pero no conocemos a Dios. Felipe no conocía que el Padre era en Cristo y Cristo era en el Padre. Y que la obra que él hacía era porque su Padre lo había enviado. Y Cristo cuántas veces se lo había dicho, que él no hacía lo que quería, sino lo que el Padre le decía que hiciera. Y que él había venido a cumplir una misión aquí. ¿Cuántas cosas no le dijo Cristo? ¿Y qué le dijo él? Muéstranos al Padre y nos basta. Todavía había incredulidad en Felipe. ¿Ves? Que no se trataba de que tuviera al maestro al lado. No hay imaginación para lo que pudieran sentir ellos a tener a Cristo ahí con ellos. Y aún así, todavía en su corazón estaba vendado. ¿Qué quedará para nosotros en este tiempo? ¿Ves que no se trata de que nos congreguemos, de que vengamos a la iglesia todos los días? ¿Ves que eso no nos hace conocer a Dios? Tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y aún no me has conocido, le preguntó Dios. Y así nos pregunta el Señor en esta mañana. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? 1, 2, 3, 6 meses, 5 años, 10 años, 20 años. ¿Conoces a Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿O Dios no tienes que decir como le dijo a Felipe? Tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. ¿Cuántos años tenemos en el camino del Señor? Y muchos no conocemos a Dios. Y creemos que conocemos a Dios cuando Dios nos hace el milagro, brincamos, saltamos, gloria a Dios, Dios es grande, es poderoso, pero cuando viene la adversidad pareciera que el Dios que te hizo el milagro, como que se te olvidó quién fue. Y siempre me acuerdo de lo que una vez dijo la pastora y el pastor, que si ellos habían creído en un super Dios. Es que el que conoce a Dios sabe que Dios no lo va a dejar. El que conoce a Dios sabe que Dios no lo va a soltar. Nos falta, iglesia del Señor, conocer a Dios. Por eso es que le vemos defecto al hermano. Por eso es que le vemos defecto a la hermana. Por eso es que me ven defecto a mí, yo se los veo a ustedes. ¿Por qué? Porque nos falta conocer a Dios. Porque cuando yo conozco a Dios, a mí no me importa si Yusmarín tiene el ojo tuerto o el pie doblado. Yo voy caminando, agradándole a Dios. A mí no me importa que si fulano, que si el otro. No, mi propósito, mi meta es el cielo. Porque yo le sirvo al Dios que conocí. Y aunque alguien me ponga el pie delante para tropezar, y si me caigo, me levanto y sigo, porque yo voy hacia la meta que es Cristo, porque conocí al que me llamó, porque conocí al que me habló de esa meta, al que me dijo, Yusmarín, avanza porque allá te espera la vida eterna, avanza porque hay un lugar donde enjuagaré tus lágrimas, avanza porque hay consuelo para el que en mí se refugia, porque yo tengo en mis manos sus cargas, avanza. ¿Y cuántas veces Dios no tuvo que, cantidad de veces alentarme, hasta que me hizo entender eso? Que su mirada y la mía tiene que estar en Dios, pero se mantiene cuando usted le conoce. Se mantiene cuando yo le conozco. No puede ser circunstancial, no puede ser superficial. El conocer de Felipe en Cristo era superficial. Mientras que veía los milagros, él sabía que a él lo había enviado el Padre, pero no le conocía. Porque si no, no le dice eso, muéstranos al Padre y nos basta. Ya no era suficiente tener al propio Cristo allí. Ya no es suficiente, iglesia del Señor, tener dentro de ti nada más y nada menos que al Espíritu Santo. ¿Qué más queremos que el Señor nos dé o nos muestre? Superficial, por encimita. He oído de Él, oigo de Él, tengo información de Él, pero muchos no le conocen. Es un conocer superficial, por encima. ¿Cuántas personas no desglosan la Biblia? Cantidades. Y tú dices, wow, eso no tuvo desperdicio. Wow, qué tremendo, qué bendición. Y muchas veces esa persona ni siquiera, casi ni ora, ayuna cuando le toca predicar y se mete en servicio cuando le toca llevar el mensaje. Cantidades de personas en los púlpitos y no conocen a Dios. De una manera espiritual, es de una manera íntima, que no se basa solo en conocimiento. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las personas que
estudian la Biblia a nivel de teología, a nivel profundo, eso es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Pero si no tienes una relación con Dios, una intimidad con Dios, lo que tú tienes o lo que esa persona puede tener no es más que información. Información de los hechos sucedidos, información de cómo se puede entender la Biblia, pero no hay una relación con Dios. Pueden ser teólogos de renombre, pueden ser predicadores de renombre, pero puede existir la posibilidad de que no conozcan a Dios, solo tienen intelectualidad. Eso es conocer a Dios de manera superficial. ¿Por qué todavía fallamos tanto deliberadamente? Porque no conocemos a Dios. ¿Tú sabes por qué todavía una persona puede caer y practicar el mismo pecado constantemente? Porque esa persona no conoce a Dios. Porque si conociéramos a Dios, no lo hiciéramos. Eso no se trata de debilidad, porque nos excusamos mucho en que somos débiles. Todos aquí tenemos debilidades. Y el que no lo tenga tiene que ser extraterrestre de otro planeta. Y está aquí, no sé, pues es un holograma que está ahí sentado. Todos tenemos una debilidad, bien sea en la comida, bien sea en la carne, bien sea en el carácter. Todos tenemos una debilidad. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, nos enfocamos en vencer esa debilidad para agradar a aquel al que le estamos sirviendo. Porque sabemos que no le agrada. Entonces no es excusa fallar y decir que soy débil. Eso no es excusa. La realidad es reconocer que fallo porque simplemente no he puesto de mi parte lo suficiente, porque no conozco al Dios que le estoy sirviendo. Que un día se puede cansar y puede decir, ¿sabes qué? Hasta aquí te llegó tu tiempo. Te postro en una cama, te reconcilio y te llevo. Porque creemos que Él va a estar todo el tiempo esperando por nosotros, que algún día yo me decida soltar la debilidad. Y Dios no trabaja así, iglesia del Señor. De una manera espiritual, cuando tenemos una relación existencial con el Señor. Cuando nosotros conocemos a Dios y nos metemos con Él, que me imagino que muchos lo han experimentado, es mi fe que haya sido así en estos servicios, empiezan a tener sueños, empiezan a tener revelaciones, Dios empieza a mostrarle, no necesariamente tiene que ser así, pero es probable que muchos lo hayan experimentado. Y lo que Dios te muestre, lo que Dios trate contigo a tu vida, son todas esas cosas que Dios quiere que nosotros vayamos mejorando, que nosotros vayamos eliminando, para que podamos conocerle. Porque si en nosotros no está a la disposición de conocer a Dios, no lo vamos a conocer. Dios no te va a obligar a que tú des el paso de conocerle. Dios no te va a obligar a que tú tengas una relación íntima con Él. Usted no obliga a alguien a que sea su novio o su novia, ¿verdad que no? Dios tampoco nos va a obligar a nosotros a tener una relación con Él. A los que nos conviene es a nosotros. Y no conocer a Dios a la manera que creemos que es. No, pero es que yo entiendo que Él dice esto y por eso es esto. No, es a la manera que Él quiere que lo conozcamos, iglesia del Señor. Y por eso es que muchos no cambiamos, por generalizar. Por eso es que muchos no avanzan. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no lo conocen. Y mientras que más Dios trataba eso conmigo, yo le decía, Señor, es verdad, hemos visto maravilla, prodigio, cuántas cosas no hemos visto, pero la gran mayoría no te conocen. Y por eso cuando llega al desierto, muchas veces creemos que vamos a morir en Él. Y nos olvidamos que hay un Dios de promesa. Y nos olvidamos que hay un Dios que dijo, haré cosas grandes contigo, Él lo va a hacer. Pero quizás creemos que algo grande es, no sé, ¿será que nos regale un yate? No. Algo grande a nivel espiritual. Nada más el hecho de que Dios te use para llevar su mensaje en algún lugar, eso es algo extraordinario para nuestras vidas. Mientras que otros están debajo de un puente, mientras que otros cayeron y no han podido levantarse, todavía Dios tiene misericordia de nosotros. Pero vuelve la pregunta. Usted dice, Señor, Señor. Yo digo, Señor, Señor. ¿Le conoces? ¿Conoces a aquel que le llamas? ¿Conoces a aquel que le dice Señor? ¿Conoces a aquel al cual le oras? ¿Le conoces? Es tiempo de hacernos esa pregunta, de si realmente nosotros conocemos a Dios. Y si es posible conocer a Dios. Sí es posible conocer a Dios. ¿Qué dice Juan 17, del 1 al 3? Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien también has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No se trata de lo que podamos hacer,
Se trata de conocer a aquel que hace posible en nosotros todas las cosas. La vida eterna, iglesia del Señor, no es solamente que me voy al cielo y ay, soy feliz. No. La vida eterna comienza desde el momento que empezamos a conocer a Dios. ¿Por qué? Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios. Reino significa gobierno. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces la vida eterna comienza desde el momento en que yo empiezo a conocer a Dios. Y comienzo a caminar conforme a su voluntad. Ya lo demás lo que queda es que Él me lleve en el arrebatamiento y comencemos a vivir allá arriba. Y todo lo que ya sabemos que nos dice la Biblia. Entonces a veces creemos que la vida eterna comienza en el momento que seamos arrebatados. Yo tengo que empezar a caminar para esa vida eterna desde ahorita. Y para yo caminar para esa vida eterna, lo primero es conocer a Dios. Y Cristo lo dijo, la vida eterna esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que tengan relación contigo, que tengan intimidad contigo, que caminen conforme a tu voluntad y que me conozcan a mí. Eso es la vida eterna. Comenzar desde ahorita. Usted y yo que estamos acá, iglesia del Señor, empecemos a preocuparnos por conocer a Dios. Empecemos a preocuparnos por conocer al que le servimos. ¿Por qué nos sorprendemos cuando Dios de una manera u otra nos puede mostrar o nos puede usar para algo? ¿Por qué? Porque nos falta conocerle. Si Él mismo dijo que cosas mayores haríamos. Si Él mismo dijo que Él a través de su Espíritu Santo, Él dio dones a la iglesia. Pero conocer a Dios no es solamente trabajar en ello o operar en los dones. Es tener una relación con Él, una intimidad, donde usted no le esconde nada, donde usted todo se lo puede contar, donde usted reconoce delante de Él su falta. Señor, ¿por qué te fallo tanto? ¿Por qué te lo preguntas? Porque no conoces a Dios. Tienes años en el Evangelio, tienes días, tienes meses, el tiempo que tengas, y fallas y fallas y fallas y fallas porque no conoces al que le tienes años sirviendo. Porque en el momento que viene la falla, automáticamente el Espíritu Santo te refrena. Automáticamente. Y al que no le sucede es porque lamentablemente lo debe tener o contristado o no tiene una comunión, una relación con Dios. Y si se te fue de una lo que ibas a decir que no debiste decir, enseguida sientes en el corazón la cuestión, enseguida sientes como que algo te retrocede. ¡Ey! Estuvo mal. Porque Dios es así cuando hay una relación con Él. ¿Por qué las personas pecan y pecan y pecan deliberadamente? Porque ya el Espíritu no los reprende, porque no tienen una relación con Él. Y Dios no tiene relación con el pecado. Entonces se arrepienten, echan 3 lágrimas, después vienen aquí, hablo aquí por generalizar, van al templo como si nada, entonces cree que ya todo quedó hasta ahí. No, mira lo que le pasó a Sansón. Dios se le había apartado hace rato, y él juraba que todavía Dios estaba con él, estando Sansón con una mujer que no le era permitido estar. Y él juraba que Dios estaba todavía con él. Y así a veces vemos mucho en la iglesia del Señor. Creemos que conocemos a Dios y que Dios está con nosotros y hace rato que a muchos ya Dios se le apartó. ¿Pero por qué no se han dado cuenta? Porque no lo conocen. Porque creen que Él siempre va a estar ahí. Conocen de Dios lo que a ellos les conviene conocer. Dios es amor. Dios tiene misericordia. Dios siempre va a estar ahí conmigo. ¿Sí? Con Sansón no fue así. Y se salvó. ¿Y qué le costó? Su propia vida. ¿Y qué permitió? Que fuera avergonzado. Que fuera la mofa, la burla de todos sus enemigos. Lo sacaban como trofeo y se burlaban de él. Mira, el fuerte, el que era poderoso, ahora mira cómo lo tengo. Pero como Dios no deja caer por tierra su promesa, en el último instante le concedió lo que él le pidió. Y le salvó y mató más enemigos que cuando estaba libre. Pero eso no era lo que Dios tenía, porque Dios había hecho un plan para él. Así como hizo un plan para usted, hizo un plan para mí. Y el plan que hizo fue que usted y yo le conociéramos y tuviéramos la entrada a la vida eterna a través de Cristo. ¿Qué excusas tenemos? No es leer un versículo y ya, medítalo, pasa el día meditándolo, pasa el día que Dios trate contigo en ese versículo, para que puedas entender qué es lo que Dios te quiere decir, qué es lo que Dios quiere con tu vida. No se trata de escuchar una predicación de te den 3 gritos y tú salgas contento, porque al final, cuando sales de la puerta para afuera, vas a seguir haciendo lo mismo. Se trata de que nosotros conozcamos a Dios. ¿Por qué yo fallaba tanto? Porque no conocía a Dios. Cuando empecé a aprender, porque me falta mucho conocerle, entendí que Él permite cosas porque tiene que cambiar en nosotros muchas áreas. Entendí que Él permite que te grite, hasta que te humille, hasta que mientan, que difamen, porque Él tiene que limpiar nuestro corazón y hacer un corazón tan duro, si se pudiera decir como el cristal espiritualmente, para que lo que te lancen desde afuera no te dañe.
Pero cuando no conocemos a Dios, decimos, ahí no hay amor, solo me critican, solo hablan y me voy corriendo. Y no entiendo que le sirva a un Dios soberano, que le sirva a un Dios que es permisivo. Y como dijo el pastor, si Cristo no se ganó la diestra, diestra significa no solamente derecha, sino un trono. Cristo está a la derecha en un trono conjuntamente con Dios. No es que está parado ahí a la derecha ahí esperando, no, Él está también en un trono, diestra, de justicia. Él está a la derecha en un trono. Y para Él ganarse esa posición, Dios tuvo que permitir algo y Él fue en obediencia y Dios le dio la bendición. ¿Cuánto no más para nosotros, iglesia del Señor? Lo que te está aconteciendo o lo que me esté aconteciendo a mí no es porque Dios sea malo, pero como no conocemos a Dios, no lo entendemos. Como no lo entendemos, nos quejamos, murmuramos o muchas veces, Señor, no me quiero quejar, pero es que esto, pero es que aquello. Confía en el Dios que te llamó, confía en el Dios que te trajo a sus caminos. Él lo que quiere es que nos esforcemos en conocerle, en tener una relación íntima con Él. ¿Usted entiende el significado de esa palabra? Íntima, donde no hay tabú, donde nada se oculta, donde solo son usted y Él, yo y Él. Una relación íntima. ¿Qué dice 1 Juan 3:6? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, que todo aquel que peca deliberadamente no tiene una intimidad con Dios. No tiene una relación con Dios. No la tiene. Así venga a la iglesia, así cante coro, así hable en lengua, así haga lo que haga, así se gane 1000 almas todos los días, no conoce a Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Todo aquel que peca deliberadamente no conoce a Dios. Y por eso que hay tanta gente dentro de las congregaciones haciendo desastres, porque no conocen a Dios. Y no lo conocen porque no se han dado a la tarea de hacerlo. Y creen que después que fallan, se arrepienten, no ha pasado nada. Y por eso es que el debacle de la iglesia están como están. Porque hay cantidad de personas, tanto en los púlpitos como sentados allí, llevando una doble vida, haciendo desastre porque no conocen a Dios. Que era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Por eso se iba a los dioses, por eso hacía todo lo que hacía, porque aunque escucharon de las maravillas de Dios y cierta generación la vio, las otras generaciones que se levantaron no conocían a Dios. Y eso está pasando en estos tiempos, iglesia del Señor. ¿Usted cree que todos los que están dentro de una iglesia están santos? No. ¿Usted cree que todos los que están dentro de una iglesia que dicen alabaré, 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 llevan un culto, una predicación, son santos? No. Aparentan por fuera, pero no todos están santos. No todos están rectos delante de Dios. No todos conocen a Dios. No. Y lo digo responsablemente, no. Pero acordémonos lo que dijo Juan. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado. No es que Dios va a tener que aguantar que nosotros hasta que nos decidamos enderezarnos con Él. Es tiempo de conocer a Dios, iglesia del Señor. Es tiempo de darle un parado a todas esas cosas que a Dios no le agradan. Es tiempo de verdad levantarnos y enfocarnos a caminar como a Él le agrada. Dices, hablas de Dios, le predicas al vecino, le predicamos al que está en el hospital, le predicamos al que está en la plaza, le predicamos al amigo. Conoce primero al que tú predicas. Conozcámoslos. Sí lo conocemos mucho, pero nos falta. Nos falta. Por eso cuando llegan ciertas situaciones, nos movemos. ¿Por qué? Porque nos falta conocerlo. Es fácil decirle, Mariceli, confía en Dios. Mariceli, Dios está contigo. Pero cuando me toca a mí, ¿y qué pasó con lo que yo le dije a ella? ¿Tengo más fe para ella que para mí? ¿Qué pasó allí? ¿O no ha pasado? Sí, a mí me ha pasado. Yo a veces he orado por personas con una fe a millón de que Dios la va a sanar. ¿Y qué pasó mi fe para que Dios me sane a mí? Y vamos a los hospitales, Señor, levántalo, Señor, sánalo. Ay, cuando te toca a ti, ¿qué pasó con la fe que le inyectaste a aquel? Si se supone que tú conoces más a Dios que ese, porque se supone que tienes una relación con Dios y me estás hablando de un Dios que se supone que tú conoces. ¿Qué está pasando con nosotros, iglesia del Señor? Queremos darle a otro lo que nosotros mismos no tenemos. Y yo le decía, Señor, es verdad, eso no quiere decir que Dios no pueda permitir un proceso de enfermedad, son cosas distintas. Muchas veces Dios prueba nuestra fe. Porque, bueno, yo le puedo decir, hermano Humberto, usted está sano. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Pero mi hija está en un hospital.
Pero ¿qué pasa? Porque yo declaro sanidad, tengo la fe millón que él se sane y él también tiene la sanidad porque él tiene esa fe, ¿sabes? Eso es lo que quiero aclarar acá, que estoy atenta a eso porque me tocó la fe. Cuando Daniela me le dio un paro respiratorio, yo me voy con Daniela al médico y el doctor me dijo a mí que la niña me le daba como 10 horas, como 5 o 6 horas de vida. Y me hicieron firmar unos papeles donde le iban a inyectar algo muy fuerte y si se muriera bajo mi responsabilidad. Porque ella estaba bueno, pues, lista. Llega una señora corriendo con su niño en los brazos, ya el niño estaba agonizando. Yo voy a firmar, pero yo corro donde está la señora, teniendo a mi hija que me le dieron horas de vida, que se iba a morir, corro donde la señora, le dije, ¿usted tiene fe, señora? Me dijo, sí, yo tengo fe. Venga, véngase para acá. En el rincón le oré al niño y los doctores quedaron sorprendidos. El doctor me dijo, tú le oras a ella y tu hija se está muriendo, porque Dios está probándome a mí. Dios me está probando a mí hasta dónde yo tengo la fe. Y yo tengo fe, le digo yo, que mi hija se va a levantar. Me dijo, no, pero tu hija está agonizando. Le dije, mire, Dios da y Dios quita. Amén. Dios da y Dios quita. Si Dios me la dio y Dios se la quiere llevar, se la lleva porque ese es de él. Pero Dios permitió que esa señora trajera al niño porque Dios tenía un plan con esa señora para quizás de rescatarla, porque ella se quedó Cristo y el niñito le hicieron todos los exámenes, estaban sanos, mientras que Daniela estaba en terapia intensiva. Por eso les decía que cuando es un proceso es algo totalmente distinto. Pero sí es verdad que ciertamente habemos personas que le queremos hablar a alguien y lo hacemos. Y yo lo digo, inclusive me llegó a tocar a mí. Y usted tiene fe y usted cree que el Dios dice y Dios lo va a hacer. Pero cuando nos toca a nosotros hemos dudado. Que Dios permite un proceso, como lo que contó la hermana Paula, ¿verdad? Porque bueno, Dios lo permitió por X o Y, y Dios no puede llevar a un lugar para que le prediquemos a alguien, Dios lo puede permitir. Pero en la parte que yo les quiero decir es, cuando nosotros queremos hablarle a alguien del Dios que según conocemos, pero cuando nos toca a nosotros agarrar esa parte de decir, bueno, yo conozco a Dios, y si Dios lo hizo en ella, lo puede hacer en mí, muchas veces dudamos, y eso es una realidad. Y vuelvo y lo digo, a mí me llegó a pasar, muchas veces dudamos. Bueno, ¿y cómo que si yo creo que Dios sanó a fulano, por poner un ejemplo de sanidad, ¿no? Dios sanó a fulano, o Dios va a hacer esto con fulano, bueno, ¿y qué me pasa a mí? En el fondo hay duda. Y Dios me lo dijo a mí misma en ese momento, en sueño. Dios me lo dijo a mí misma, me lo dijo esto y esto. Y por eso es que se lo estoy diciendo. Hay una parte que es un proceso, repito, como dice la hermana. Dios la permitió ese proceso y le probó a ella su fe. Y más aún, por como Dios usa a la hermana. Pero hay personas que no es un proceso. Es que lo que yo conozco y se lo quiero transmitir a Maricel y yo tengo que creer en eso. Mira, y a Cristo le pasó. Cristo resucitó a Lázaro al cuarto día. Y cuando estaba en la cruz, ¿qué le decían? Bueno, tú sanaste a Lázaro, ¿por qué no desciendes de la cruz? ¿Cómo te salvas a ti mismo? Pero Cristo tenía que pasar por ese proceso. Y cuando Cristo estaba en la cruz, dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ese es un síntoma de duda. Entonces, si a Cristo le pasó todo eso, ¿quiénes somos nosotros para no pasar lo mismo? Independientemente, no al nivel de Cristo, pero sí pasamos, entre ellos en el caso de la hermana Paula. Y si la hermana Paula sigue hablando de milagros, cuando le pasó con el hijo que lo mandó a desconectar. Y cuando Daniela, la sobrina de Pablo, empezó a jugar con Daniela a tirar para arriba, y Daniela pasó, ¡blum! Para abajo cayó Daniela muertecita. Hizo Pablo tirarle una cama y casi rodillará. Y ahí está Daniela que se come 2 pollos en una sentada. Pero eso es un proceso que Dios permite para probar tu fe o probar tu ministerio. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Esa es la mayor evidencia de que nosotros conocemos a Dios. Si nosotros guardamos su palabra. Porque el que le conoce no solamente tiene la información, tiene la experiencia con Él, tiene la intimidad con Él. El Espíritu Santo lo guía, el Espíritu lo redarguye. Y como tiene esa relación con Dios,
guarda su palabra. En esto sabemos que le conocemos, el que guarda sus mandamientos. ¿Será que realmente nosotros conocemos a Dios? A mí me falta. El que lo haya logrado todo, gloria a Dios. Dice el 4, el que dice, yo le conozco, no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso es la mayor prueba de toda aquella persona que esté aquí adentro, escucha el video o esté donde esté, que no ande conforme a la palabra de Dios, no conoce a Dios. Y eso engloba todo, hasta lo que estamos hablando que comentó la hermana del proceso. Ella conocía a Dios y ella sabía que Dios le estaba probando su fe. Pasó lo que pasó con su hija, ella conocía a su Dios hasta el punto que ella lo conocía, más que Dios le dio a ella el don de fe, más como Dios la iba a usar, tenía que pasar su proceso. Dios no me va a usar a mí, de repente para que a Maricel le crezca un pie, un ejemplo, sino me hace primero vivir un proceso. Entonces, iglesia del Señor, la mayor evidencia de que nosotros conocemos a Dios es que nosotros andamos conforme a su voluntad. Si usted todavía sigue en lo que sigue, es porque usted no ha conocido a Dios. Pídele a Dios que te enseñe a conocerlo. Enséñame, todos se lo pedimos, yo se lo pido a Dios. Pero en el caso de usted específico, pídale a Dios que te enseñe a conocerlo. Enséñame a conocerte, Dios. Porque le dices, no quiero fallar, no quiero pecar. Pero sientes que tu debilidad es más grande que tu obediencia a Dios, es porque no le conoces. Porque si le conocieras y tu relación fuera realmente íntima con Dios, fuera más poderoso tu obediencia a Dios que caer en el pecado. Pídele a Dios que te enseñe a conocerle. No se trata de los años. El evangelio no es los años. Es que el evangelio está en nosotros. Es que la palabra de Dios está en nosotros. Es que conozcamos a ese que dejó escrito eso. Y cuando le conocemos, entonces allí vamos a poder ver un cambio en nuestras vidas. No puede alguien decirme que conoce a Dios y sigue siendo el mismo. No puede alguien decir, yo conozco a Dios, yo estuve tantos años o yo tengo tantos años, pero yo sigo siendo la misma. Entonces yo no conozco a Dios, yo he oído de Él, pero no le conozco. No me he hecho practicante de lo que Él me manda en su palabra. Y no por obligación, sino por amor. Porque cuando tú intimas con alguien en una relación, tú empiezas a adquirir afecto, conocimiento, y no hablo de intimidad de lo otro, hablo de intimidad de conocerse. Y empiezo a conocer a alguien, somos amigos, yo empiezo a agarrarle cariño a esa persona, ¿verdad que sí? Oye, tengo bastante aprecio, y cuando venga a ver, empiezo a amar a ese amigo o a esa amiga. Y no voy a hacer nada que la lastime o lo lastime. Y al contrario, cuando esa amiga o ese amigo me hace algo, yo me siento mal o me cae mal, porque no me lo esperaba. Entonces, cuando hay una relación entre nosotros y Dios, pasa lo mismo. ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros fallamos? ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros salimos de esa puerta para afuera a profesarlo, pero tenemos una vida que no es agradable a Dios? Porque aquí todos nos vemos bonitos, pero el que sabe si usted realmente ha empezado a conocer a Dios es Él, es usted. ¿Cómo lo sabe? Con lo que acabamos de leer. Si alguno dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad, es decir, Dios no está en él. Es hora, iglesia del Señor, de que reflexionemos. Si realmente nosotros conocemos a Dios, del 100% de la iglesia de Cristo, el 70% pudiera decir, cuidado si no más, no conoce a Dios. En una era donde deberían estar abarrotadas las iglesias, más allá de la apostasía, más allá de todo lo que dice la Biblia, la gente es cuando menos quiere saber de Dios. Personas que escucharon de Dios, pero no le conocieron y por eso se apartan por cualquier tontería. Es tiempo de aprender a conocer a Dios. Y que esto nos sirva para... Yo agarré mi parte para reflexionar, de aprender a conocer a Dios. Sobre todo cuando lleguen los momentos de adversidades en nuestras vidas. Quedarme yo en mi casa, pudiendo venir, eso no es conocer a Dios. Pudiendo yo llevarle el mensaje a otros, no hacerlo, eso no es conocer a Dios. Ver el defecto de mi hermano o murmurar de mi hermano en vez de buscar la manera de orar o simplemente callarme la boca, pedirle a Dios que sea Él, eso no es conocer a Dios. Si ahora quiero un angelito llegar a la casa tirando los platos, yo no conozco a Dios. Decir Dios te bendiga a todos los demás, pero en mis lugares de trabajo, en otro lado, salen palabras obscenas, juegos de doble sentido,
yo no conozco a Dios. Porque si yo lo conozco, yo sé que Pablo está escrito en las cartas de Pablo, que ninguna truhanería salga de nuestra boca, ninguna palabra de doble sentido. Y así pare de contar lo demás que Dios dice. Entonces es para reflexionar, iglesia del Señor. Queda de usted y queda de mí que hagamos un análisis a esto, que hagamos un análisis, iglesia del Señor. Alguien me dijo, lo voy a decir públicamente, que si a mí me decían las cosas para yo agarrar las predicaciones y decirlas. Y yo le dije a la persona, me impactó en el sentido de que, wow, qué tremendo, en serio. Me sonreí. Sí, porque, ¿qué fue lo que me dijo la persona? Sí, porque, ¿cómo tú sabes eso y esto y esto y esto? Ya otra persona me había dicho algo. Y yo me sonreí porque me dio fue risa. Y lo que le dije fue, mira, yo llego a la iglesia y tú ves que yo me siento, toda la vida me he sentado atrás. Es raro que ustedes me ven por aquí adelante. Yo saludo, yo le bendiga, echo broma, hasta ahí. No me ven más, o hasta el martes o hasta el próximo domingo si tengo universidad. Pero bueno, me eché a reír, ¿no? Y uno se puede analizar y uno dice, hablando yo con Dios en la casa, yo decía, Dios mío, tú eres tremendo. Tú eres tremendo. Dios lo permite por dos cosas, nos los permite. Una, para que nos demos cuenta si en algún momento tenemos alguna duda, que es Él el que da la palabra. Soy yo el que la doy. Y como yo soy el que la doy, la palabra pica y arde. Y si no pica, si no arde, entonces algo está pasando. En algo tienes que tratar con nosotros cuando vienes de parte de Dios. Y lo segundo es, que el Señor también lo permite, porque, primero porque muchos de nosotros en algún momento también pensamos de esa manera. Oye, pastor, como que fulano tuvo que haberle dicho, porque yo hablé fue con fulano. Y resulta que es Dios. Y una vez me pasó, yo hablé algo, no sé, con alguien, y cuando me siento allá, lo estaba hablando afuera, con un líder. Mira, era como que el pastor hubiera estado al lado del líder y yo ahí escuchando. Una cosa tremenda. Y ahí fue donde entendí, es Dios. Es Dios el que trae la palabra. Él es el que sabe el por qué y para qué. Pero es Dios. Y para culminar, tenemos que entender, iglesia del Señor, que tenemos que conocer a Dios. En el momento que decidamos esforzarnos, indagar para conocer a Dios, en ese momento vamos a cambiar. En ese momento va a haber una transformación en nuestra vida. Porque Jacob no fue el mismo después que conoció a Dios. Abraham no fue el mismo. Moisés no fue el mismo. Ninguno de los registros bíblicos de aquellos hombres, ninguno fueron los mismos. Nosotros tampoco podemos ser los mismos. Dios le bendiga, Dios le guarde, ¿no?